Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de manifestaciones ungulares de enfermedad reumatológica. Como ya me conocen, mi nombre es María Camila Vélez y soy residente de segundo año de dermatología de la UPB. Entonces, el objetivo que tengo yo con esta charla es que sepamos afrontar esta pregunta clínica o este contexto clínico que posiblemente les pasa a ustedes mucho en la consulta, y es que el paciente, después de haberles mostrado absolutamente todo, sale con esto, y es que se les olvidó mostrarles una cosita que les salió en las uñas, y cuando se quitan los zapatos, eso es lo que vemos. Entonces, el objetivo de esta charla es que nosotros podamos respondernos si las lesiones que ese paciente me está mostrando se relacionan a su diagnóstico de autoinmunidad o definitivamente no tienen nada que ver. Entonces, digamos que esta charla se podía haber enfocado de dos direcciones. Una, si yo tengo unos signos clínicos, ¿qué enfermedad autoinmune sospechar? Pero como vamos a ver, los signos clínicos, digamos que son muy poco específicos, pero si lo cogemos en la otra dirección, y es que partiendo de las enfermedades autoinmunes que tenga nuestro paciente, ¿qué signos clínicos podemos esperar? Pues digamos que va a ser un poco más enriquecedor. Entonces ese va a ser el enfoque de la charla. Vamos a hablar principalmente de lupus, de dermatomiositis y de esclerosis sistémica, que son, digamos, las entidades que más descripciones tienen actualmente. Voy a dejar por de lado la psoriasis ungular. Digamos que la psoriasis es un universo completo, entonces no sería práctico pues meterla dentro de esta charla, y tampoco vamos a hablar de capilaroscopia, que nuevamente es un universo completo. Entonces vamos a hablar de unos conceptos claves, algo de autoinmunidad de uñas, las manifestaciones clínicas como tal, y finalmente unas conclusiones. Entonces, en cuanto a los conceptos claves, siempre es importante recordar un poquito de anatomía ungular, sobre todo para poder hacer la descripción clínica y en el registro de la historia clínica. Entonces, que recordemos que tenemos la lúnula, que esa lúnula representa la porción distal de la matriz ungular, que tenemos la cutícula, que es ese sello entre el pliegue y la lámina, el pliegue proximal, que va a tener mucha importancia, los pliegues laterales, el pliegue distal, la lámina, y que a través de la lámina vemos el lecho ungular. Y acá que está la banda onicolemal, que de ahí para allá se empieza a separar entonces la lámina del lecho. Y si lo vemos esquemáticamente, entonces, digamos que acá lo más importante es que recordemos que esa matriz ungular, que tiene una porción distal, que ya se las mostré, que es la lúnula, y tiene una porción proximal, que va a cubrir una distancia de entre 50 al 70% entre este pliegue proximal y la articulación interfalángica distal. Entonces, digamos que mucho más de lo que vemos es matriz ungular, y por eso las lesiones, digamos, en esta área anatómica van a presentar manifestaciones ungulares. Hay tres elementos claves de los que hay que hablar cuando estamos hablando de autoinmunidad, ¿cierto? Y vamos a verlos específicamente en la uña. Entonces, ¿cómo es la inmunidad de la uña? ¿Cómo es el sistema osteoligamentario de la uña? ¿Y cómo es el aporte vascular? Entonces, empecemos con la inmunidad. Y la uña, así como muchas otras estructuras en el cuerpo, está en un constante equilibrio entre, digamos, dos polos. El primero es la prevención de las infecciones, y sabemos que la uña es bastante susceptible a infecciones como la onicomicosis, las palmiquias, el herpes, pero también tiene que tener un equilibrio entre las enfermedades inflamatorias ungulares, que también se presentan con relativa frecuencia. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que la uña, sobre todo la matriz ungular, es un sitio que tiene un privilegio inmune relativo, así como por ejemplo es el ojo. Entonces, ¿qué es lo que se ha descrito en esa uña? Que hay baja cantidad de linfocitos TCD4 y CD8, y eso hace que la inmunidad celular esté reducida, que los mastocitos también están en baja cantidad y eso afecta la inmunidad innata, que el factor inhibidor de migración de macrófagos también está a la baja y eso protege a la uña de lesiones mediadas por natural killer, que la expresión del ICAM está regulada a la baja, es decir, que no va a haber tan buena adhesión celular en las respuestas inflamatorias, que los natural killer están en baja densidad, eso también disminuye la inmunidad innata, y en general tiene una baja expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso se va a traducir en que hay poca capacidad de presentación de antígenos y también hay pocas células de Langerhans que entonces van a, digamos, traducirse clínicamente en una inmunoreactividad, digamos, al HLA reducida. Entonces todo esto en conjunto hace que la matriz tenga unas características inmunológicas específicas y que tenga un privilegio inmune relativo, como ya les había mencionado. En cuanto a la parte osteoligamentaria, la estructura más importante que tenemos que conocer, digamos, en este contexto de enfermedades autoinflamatorias,
es la relación que tiene la matriz ungular, como podemos ver acá, con el tendón extensor del dedo. Y si lo vemos más acá cerca en un corte histológico, este es el tendón extensor y ese tendón extensor tiene una lámina superficial que vemos que se va hacia acá y tiene una estrecha relación con la matriz ungular y con el pliegue proximal, y que la lámina profunda, que sería hacia acá, tiene una relación bastante, digamos, cercana con el periósteo. Y eso va a hacer que todas las enfermedades que hagan que se inflame la entesis o en la centesitis afecten directamente la matriz ungular, que como sabemos es la que produce la lámina. Y posiblemente lo que nosotros vamos a ver clínicamente son las alteraciones de la lámina ungular. Y finalmente, estas láminas profundas, este tendón extensor, también crea una lámina lateral, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que une esta parte superior con la parte inferior del dedo, como lo podemos ver acá. Entonces, esas láminas superficiales y profundas se unen finalmente al tendón flexor y hacen que toda esa unidad ungular, digamos, que esté conectada. Si vemos desde un punto de vista más lateral, tenemos los ligamentos colaterales, el ligamento interóseo y el ligamento hiponiquial, que también dan sostén a esa unidad ungular. Entonces, todas esas estructuras son importantes a la hora de pensar en entesitis o enfermedades, digamos, osteoarticulares. De la parte vascular, sabemos que está ricamente vascularizada, que la vascularización de la uña va a venir de anastomosis a nivel palmar, pues de la arteria radial y cubital, y que van a ser, digamos, característicamente tortuosas para proteger, digamos, en caso de oclusión, la circulación adecuada del dedo. Y vamos a tener acá unas arcadas superficiales que le dan irrigación al pliegue ungular y a la inserción del tendón extensor, y unas arcadas subungulares que van a irrigar entonces la porción inferior y el lecho. Tenemos otra estructura bastante importante, que son los cuerpos glómicos, que son realmente estructuras neurovasculares, que son como anastomosis arteriovenosas y permiten que se mantenga un suministro adecuado a temperaturas bajas. Importante que tengamos en cuenta es cómo se traduce esto clínicamente, ¿cierto? Y cómo se disponen esos vasos en la unidad ungular. Entonces, en el pliegue proximal van a estar paralelos a la superficie de la piel y vamos a ver unas líneas longitudinales como en hebilla o con bucles, que ya los vamos a ver en la siguiente foto. Y en el lecho se disponen así, paralelos a la superficie de la lámina, y eso es lo que da finalmente la morfología de las hemorragias en astilla, que acá las podemos ver, que siempre van a ser así lineales, paralelas a la lámina, o como la podemos ver acá. Y la estructura o la morfología que vemos en el pliegue proximal, que ya la conocemos, que se puede ver a veces clínicamente con el dermatoscopio o mucho más de cerca con el capilaroscopio. Bueno, vamos con esta siguiente parte, que es la autoinmunidad y la uña. Realmente no hay muchos estudios de esto. El más grande que encontré es este, que apenas tiene 39 casos, pero es lo que tenemos. Es un estudio prospectivo que se realizó entre 2012 y 2013 y recopilaron 39 pacientes con enfermedad de tejido conectivo. Y acá vemos pues las enfermedades que tenían esos pacientes, pero que sí es importante, que hasta el 69% de esos pacientes tenían cambios en la unidad ungular, es decir, que puede ser algo que nos pregunten con relativa frecuencia en nuestra consulta. ¿Qué encontraron ellos entonces en la esclerosis sistémica? Lo más consistente fueron las crestas longitudinales onychorrexis, que más adelante les voy a mostrar una foto, y los que se encontraban en mayor porcentaje en dos estudios, porque este estudio comparaba pues, los pacientes de ellos con otros dos estudios más, fueron las telangiectasias del pliegue ungular, y ya teníamos, digamos, siguiendo esa frecuencia, las cicatrices en los pulpejos, la cutícula irregular, el aumento de las curvaturas tanto longitudinal como transversa, y las alteraciones de coloración del pliegue ungular. ¿Qué encontraron en el lupus? Que lo más frecuente, o lo que fue consistente en todos los estudios, fue el eritema periungular, seguidos de las crestas longitudinales. Y ya también encontraban hemorragias en astilla y las dúnulas rojas. Y en la dermatomiositis, lo más frecuente eran las telangiectasias del pliegue ungular, y ya luego teníamos las crestas longitudinales y el eritema periungular. Como pueden ver, hay muchas manifestaciones que están en todas las enfermedades, por eso les decía que son poco específicas. Y este otro estudio, que es un estudio de casos y controles de 190 pacientes, que ya las manifestaciones clínicas se las reportaban en los cuadros anteriores, pero ellos concluyen otra cosa importante, y es que ellos demostraban que había algunos cambios que se asociaban a actividad de la enfermedad. Entonces, ¿qué encontraron en el lupus? Encontraron que las hemorragias en astilla se encontraban con más frecuencia, en un 39% de los pacientes con enfermedad activa, mientras que los pacientes sin actividad de la enfermedad no tenían hemorragias en astilla. Y la esclerosis sistémica también, el aumento de la curvatura transversa,
se asociaba más a pacientes con enfermedad activa que a aquellos que no tenían su enfermedad activa. Entonces, entremos ya de lleno a las manifestaciones clínicas y hay algunas premisas importantes. Entonces, las enfermedades autoinflamatorias pueden afectar cualquier parte del aparato ungular y según la ubicación de la manifestación o del daño en el aparato ungular es lo que nosotros vamos a ver clínicamente. Los capilares brindan la mayor información en cuanto a enfermedades del tejido conectivo. Las manos nos van a proveer en general más información porque no tenemos esa confusión que hay en los pies cuando hay trauma en las uñas, que es bastante frecuente. Y finalmente, la uña se comporta, digamos, como una máquina del tiempo que nos muestra siempre hace cuánto fueron las lesiones cuando medimos la distancia, desde el pliegue proximal hasta la lesión en la lámina. Y un cálculo que uno puede hacer fácilmente es que la uña crece 3 milímetros por mes, entonces puede hacer esa medición para saber, por ejemplo, a qué se debió esa injuria. Por ejemplo, cuando el paciente tiene ciclos de ciclofosfamida, uno puede calcular por la distancia de las leuconiquias hace cuánto fue el último ciclo. Y pues este es uno de los mensajes más importantes de la charla y es que el pliegue es el sitio más importante de cambios a nivel ungular en las enfermedades reumatológicas. Vamos a hablar entonces ahora puntualmente, empezamos con el lupus eritematoso sistémico. Como todo en piel y lupus, lo dividimos en dos categorías grandes, cuando hay un compromiso histológico específico de la unidad ungular o cuando el compromiso histológico no es específico del lupus, pero puede presentarse en estos pacientes. Entre el 25 y el 30% de los pacientes con lupus pueden tener en algún momento de su enfermedad manifestaciones ungulares y en general se presentan más cuando la enfermedad es activa. Empecemos entonces con el compromiso que es específico. Y ahí vamos a tener entonces manifestaciones del lupus discoide, lupus hipertrófico, chilblain y el lupus ungum mutilans. Entonces, el lupus discoide de la uña nunca está limitado solamente a la uña, el paciente siempre tiene otras lesiones en otras partes del cuerpo. Va a presentar onicorexis, que en esta foto no se ve tan bien, pero son esas líneas o curvaturas longitudinales que les mencionaba, y pueden tener rupturas del borde libre de la lámina. En el lupus eritematoso hipertrófico, como vemos en esta imagen, hay hiperkeratosis del lecho asociada a hiperkeratosis palmoplantar y las lesiones usualmente de lupus discoide asociadas. El chilblain, este es el caso que les mostré en la diapositiva inicial, cortesía de la doctora Alejandra Ávila. Digamos que nos habla más de una variante crónica del lupus, se asocia a estas lesiones eritematoviolaceas que son precipitadas por el frío, pero como podemos ver acá, pueden afectar el lecho ungular, que lo vemos a través de la lámina, y acá en el pulpejo también puede haber compromiso de esas lesiones de lupus, que serían específicas. Y si lo viéramos de cerca con la dermatoscopia, vemos este gran compromiso sobre la piel del pliegue distal y acá pues como en la parte del hiponiquio. Este lupus mutilans realmente se describió hace mucho tiempo. Este artículo es de 1930. Les quise traer pues como la foto del artículo inicial porque es bastante bonito. Obviamente la fotografía pues tiene la calidad de la época, pero lo bonito es la descripción semiológica que hacen los autores para esa época, que en verdad describían mucho más del examen físico. Entonces ellos decían que los cambios ungulares eran el hallazgo más interesante que tenía ese paciente y que en la parte superior de las primeras falanges del segundo, tercer y cuarto dedos ellos veían muchos parches, los ponían en ese momento rojos, infiltrados, con descamación, con tapones córneos, y que ese proceso inflamatorio había sido tan extenso que había destruido por completo la lámina ungular y que había dejado el lecho, digamos, completamente expuesto, y ellos lo describían como una área roja bastante brillante. Sin embargo, esto no se ha vuelto a publicar desde ese entonces, ya ni siquiera sale en PubMed cuando uno pone la búsqueda de esta entidad, posiblemente porque ya los pacientes no lleguen a unas manifestaciones, digamos, tan floridas del lupus. Bueno, seguimos con el compromiso no específico y ahí, como todo en la uña, podemos dividirlo en tres grupos, cuando hay compromiso de la matriz, del lecho, del perioniquio. Cuando hablamos del compromiso de la matriz, entonces vamos a tener todas estas manifestaciones, la lórula roja, la leuconiquia, la soquedad, las líneas de Bo, la cromoniquia. Vamos a hablar un poquito más de ellas más adelante. Digamos que la expresión máxima del lupus va a ser que estos pacientes tengan pequeños infartos en la matriz ungular que hagan que haya una distrofia permanente de la lámina. Esta es una paciente que vimos en esta hospitalización y miremos acá más de cerca cómo son sus uñas y acá podemos ver que posiblemente hubo una injuria
en la que en un momento dado esa matriz, perdón, dejó de producir lámina y vemos anonychia en varias de estas uñas. Lo otro que podemos presentar o que podemos ver en estos pacientes es la cromonichia, que es la coloración de la uña, y dependiendo del color le podemos dar, digamos, un apellido u otro nombre, la leuconichia, eritronichia, la cromonichia gris azul o la melanonichia, que es una pista muy importante, que cuando estamos ante cambios de color por enfermedades sistémicas o fármacos, usualmente van a llevar la forma de la lúnula en vez de la forma del pliegue, que sería cuando es algo exógeno, y usualmente va a comprometer múltiples uñas. Entonces, eso es una pista para pensar que el lupus es lo que está causando esta manifestación. Y las leuconichias siempre las dividimos en verdaderas versus aparentes, que las verdaderas son por alteración en la matriz propiamente, y eso hace que haya una paraqueratosis de la lámina y que se quede, digamos, atrapada esas células ahí, y entonces estas leuconichias van avanzando con el crecimiento de la uña, y si yo presiono la uña del paciente no va a desaparecer. Mientras que las leuconichias aparentes se relacionan más a compromiso vascular del lecho como tal o a depósitos en la lámina, y estas leuconichias no avanzan y desaparecen cuando yo les hago presión. ¿Qué vemos entonces en el lupus particularmente? Dentro de las leuconichias que son verdaderas, la leuconichia estriada o transversal, que son estas líneas como las podemos ver acá, que lo que yo les contaba es que uno puede medir desde el pliegue hacia la línea y calcular más o menos cuándo fue la última injuria que hubo a la matriz, y se puede presentar en lupus, pero también con medicamentos que se usan frecuentemente en reumatología, como la ciclofosfamida o la pilocarpina. Las leuconichias totales o parciales, que pueden ser idiopáticas, pero se pueden ver en enfermedad renal crónica y en nefritis, que es frecuente en pacientes con lupus. Y ya en cuanto a las leuconichias aparentes, que miren que acá están las líneas, pero si yo presionara la uña de ese paciente ya no la vería, pueden presentarse entonces cuando los pacientes tienen hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, o también se ven en artritis reumatoide. Entonces también digamos que pueden presentarse en el contexto de lupus por la parte renal. Y finalmente las uñas mitad y mitad, que el gran porcentaje de ellas está asociada a enfermedad renal crónica, que como ya lo hemos dicho puede estar en el contexto de un lupus. Cuando hablamos entonces de la eritronichia o uña roja, a su vez puede ser de varias localizaciones. En la lámina usualmente es algo exógeno, en la lúnula puede presentarse por vasodilatación venosa con un aumento del flujo arterial a este nivel, o adelgazamiento de la lámina en la lúnula. Y cuando compromete lúnula y lecho, vamos a ver unas líneas de eritronichia longitudinal. Miren esta paciente es la misma paciente que tenía las manifestaciones de chilblain en los pies. Esta manifestación de la lúnula roja, que la podemos ver acá, y se las voy a poner más cerquita con la dermatoscopia, esa lúnula roja, se presenta en el 20% de los pacientes con lupus, se puede asociar a eritema periungular y usualmente se da en el contexto de un chilblain. No solamente está en lupus, también está en osteoartrosis, en AR, en polimialgia reumática, en Sjögren, en esclerodermia, pero digamos que es mucho más característica del lupus. La cromonichia azul-gris, este puede ser un motivo de consulta también frecuente en los pacientes que usan hidroxicloroquina. Se ha reportado, no es muy frecuente, pero sí puede pasar. Y como ven en la imagen, lo característico es que afecte varias uñas, y eso nos indica que hay algo sistémico o un fármaco, que es lo que nos está causando pues esa cromonichia. Y la melanonichia también se ha descrito, no con mucha frecuencia. Miren que esto era una revisión que hicieron de todos los casos de la literatura de efectos adversos cutáneos de hidroxicloroquina desde el 2020, y solamente hubo 3 casos reportados de melanonichia. Puede ser que haya un subregistro o simplemente que no sea, digamos, tan frecuente encontrarlo. Lo otro que vemos son las oquedades o los pits, como los conocemos más clásicamente. Digamos que la fisiopatología detrás de los pits es que hay unos pequeños focos de paraqueratosis en la matriz. Según la etiología, esos focos de paraqueratosis van a ocurrir por diversas causas. Pero finalmente, esas células que están paraqueratosis, al momento de que la lámina salga, se van desprendiendo y van dejando estos hoyuelos, oquedades o pits, que es lo que nosotros vemos clínicamente. Los pits no solamente son de psoriasis, y eso es algo que tendemos a pensar, digamos, pits, psoriasis, pero realmente se ven en muchas otras entidades dermatológicas, hematológicas y de autoinmunidad. Miren acá que les pongo en este cuadro, que puede verse en dermatomiositis, en AR, en lupus, en sarcoidosis. Entonces digamos que es bastante amplio. Y si nosotros vemos estas, digamos, 2 imágenes clínicas, podríamos pensar, digamos, si las vemos rápidamente, que estamos pues ante pacientes con entidades similares. Pero pasa mucho esto, que se nos confunden manifestaciones que tienen diferencias sutiles,
por ejemplo, entre alopecia areata y psoriasis, que son las imágenes que les pongo, pero en general, cuando estamos hablando acá de psoriasis, esto se va a cumplir para las otras enfermedades inflamatorias de la uña y compararlo con la alopecia areata, que es usualmente con lo que lo comparamos. Entonces, ¿qué es importante? Que los pits o las oquedades en psoriasis o enfermedades inflamatorias tienen unos bordes un poco más irregulares, son más profundas, de un mayor tamaño y tienden a confluir o a unirse entre ellos. Mientras que los pits de enfermedades como la alopecia areata, por ejemplo, son más pequeños, regulares, casi que se disponen en formas geométricas y son mucho más superficiales. Continuamos con el compromiso del lecho. Ahí vamos a tener la onicolisis y las hemorragias en astilla. En cuanto a la onicolisis, hay series que reportan que es la manifestación más frecuente del lupus a nivel ungular, hasta el 40% de los pacientes pueden tenerlo. Y una pista importante es siempre en las entidades inflamatorias, esto aplica también para la psoriasis, buscar este, digamos, halo eritematoso que nos indica que realmente hay una inflamación asociada a esa onicolisis, y eso nos puede dar una pista de que sí, en efecto, se relaciona con la enfermedad pues, autoinflamatoria subyacente. Las hemorragias en astilla, que acá las podemos ver claramente en la disposición que ya les había explicado por la anatomía de los vasos en esta localización, puede darse por varias causas, por daño tóxico a la pared del vaso, porque hay fragilidad capilar o porque hay émbolos, como lo vemos en las enfermedades cardiovasculares infecciosas. No solamente está en el lupus, está en otras enfermedades autoinmunes, está en el SAF, está en la esclerosis sistémica, en la PAN, en la R, pero digamos que hay que buscarlas, y ya habíamos dicho que era un signo de actividad. Y en cuanto al perioniquio, entonces vamos a hablar de que pueden ser lesiones tanto vasculopáticas, sobre todo cuando el nervio se asocia a SAF, o lesiones vasculíticas, y lo que vamos a encontrar es hemorragias en las cutículas o necrosis, digamos, focales a ese nivel. Miremos acá en esta imagen, entonces eritema de los pliegues, telangiectasias de los pliegues y hemorragias son manifestaciones clínicas que podemos ver en el lupus. Continuemos entonces con la esclerosis sistémica, y aquí vamos a tener dos grandes grupos: los cambios que vamos a tener en el pliegue y los cambios que vamos a tener asociados, digamos, a la falange distal, que ya los vamos a mencionar. Este es un artículo que es viejito, es del 93, pero este artículo demostró algo muy importante clínicamente. Y ellos querían buscar, digamos, cuál era el significado clínico de usted tener hemorragias en la cutícula en los pacientes que ellos definían como en el espectro de la esclerodermia. Y ellos encontraron que el 75% de los pacientes con este espectro de enfermedad tenían hemorragias en la cutícula. Y encontraron además que esos pacientes que tenían esas hemorragias era más frecuente que tuvieran ANAS positivos. Y no solamente ANAS positivos, sino que se relacionaba particularmente a anticuerpos anticentrómero. Entonces, digamos que clínicamente esto puede ser una pista importante, y sobre todo, digamos, antes que la semiología, digamos que tenía un poquito más de relevancia, pero que no la podemos dejar atrás ahora, y es buscar en estos pacientes pistas que nos orienten a un diagnóstico, que a veces cuando están empezando las enfermedades no es tan fácil. Entonces, en el pliegue vamos a poder ver eritema, telangiectasias, hemorragias, como les había mencionado, o cutículas engrosadas, como está en este paciente. Esta fue una paciente que revisamos hace poquito con el doctor Pinto. Yo le puse el dermatoscopio, una paciente con un diagnóstico ya instaurado de una esclerosis sistémica, y si vemos acá con los ojos de la fe, tiene unas hemorragias en la cutícula, en esta zona, y acá se ven las telangiectasias en el pliegue. Entonces, digamos que también es importante revisar detenidamente a los pacientes y podemos encontrarnos estas pequeñas pistas diagnósticas. Lo más clásico que conocemos a nivel pues ya de las falanges son las uñas en pico del oro, que lo que sucede en estos pacientes es que se va atrofiando el pulpejo, y eso hace que haya una sobrecurvatura del borde libre de la uña, como podemos ver, que asemeja pues el pico de un loro, y por eso tiene este nombre. Aquí podemos ver más de cerca en otro paciente cómo se va dando toda esa curvatura de la uña, posiblemente por atrofia de este pulpejo. ¿Y a qué se relaciona este? Pues digamos que en el contexto de la esclerosis sistémica, los pacientes empiezan a hacer acroestiolisis y acroesclerosis, y eso va haciendo que estas falanges se vayan perdiendo progresivamente, y como ya hemos visto, hay una relación muy estrecha entre la falange y la matriz ungular, y una vez dañemos esa matriz, ya no va a haber más producción de uña. Continuamos con la dermatomiositis. Me parece que lo más claro para hablar de dermatomiositis es hablar de nuestra paciente que tenemos en este momento. Estas son fotos de las manos y de los dedos de ella. ¿Y qué es lo que se describe usualmente en la dermatomiositis que esta paciente lo tiene?
el eritema periungular, las cutículas que las describen en la literatura como cutículas rasgadas, y obviamente esta paciente tenía pues otros hallazgos, tenía el gotron que había estado ulcerado y estigmas pues de otras lesiones previas en la piel. Y si vemos esta paciente de cerquita, esta era la foto que yo les había mostrado al principio de la charla, digamos, de la importancia de las manifestaciones del pliegue, y a la dermatoscopia simplemente vemos vasos grandes y tortuosos, que ya en la capilaroscopia ahora obviamente podríamos tipificarlos mucho mejor, pero que ya nos dan una idea de que hay algo de autoinmunidad que está sucediendo en esta paciente, que ya sabemos que tiene pues una dermatomiositis de base, pero en caso de no saberlo, pues nos ayudaría o le sumaría pistas al diagnóstico. Y un clásico para terminar, digamos, que nunca puede faltar en reumatología, y son los pacientes con osteoartrosis. Esos pacientes que tienen estos nódulos de Heberden en las falanges distales y que pueden inflamarse ocasionalmente, y los pacientes pueden presentarse de esta forma en nuestra consulta, en la de ustedes en dermatología, y acá vemos, digamos, un compromiso bastante marcado de la lámina y este crecimiento también acá del lecho. Esta paciente, digamos que se remitió a dermatología pensando en otros diagnósticos diferenciales, pero finalmente se concluyó que las alteraciones estaban más asociadas a los cambios de artrosis y fue manejada con infiltración de la matriz ungular y la paciente pues mejoró bastante. No tengo las fotos post, pero la doctora Alejandra, pues que el caso es de ella, me comentó que tuvo una respuesta muy marcada al manejo con esteroide intralesional. Entonces, lo que pasa con la artrosis, sobre todo a nivel interfalángico, es que presiona directamente la matriz ungular y interfiere, digamos, el flujo sanguíneo local. Y eso lo que va a hacer es que, obviamente, la lámina, que es la que nos dice qué es lo que está pasando en la matriz, tenga un montón de manifestaciones clínicas que el paciente nos puede referir en la consulta. Hay estudios pues que dicen que los pacientes con osteoartrosis tienen hasta el 13% cambios ungulares y que lo más frecuente es la onicorexis, que es lo que les he estado mencionando en varias ocasiones en la charla, que son estas crestas longitudinales que se ven en la uña, como esas irregularidades, que la gente siempre dice, ay, tengo la uña muy frágil, mire cómo tengo la uña, y son estas, digamos, onicorexis asociadas a esa osteoartrosis. Entonces, digamos, como conclusiones grandes, quería traerles fotos tomadas durante la rotación para que veamos que eso sí se presenta en la práctica diaria si uno lo busca activamente y lo intenta registrar y tomar las fotografías. Las manifestaciones ungulares entonces son frecuentes, aunque son bastante inespecíficas. El pliegue va a ser el sitio de mayor importancia, sobre todo en enfermedades como el lupus, la dermatomiositis y la esclerosis sistémica, y definitivamente sería muy interesante tener más estudios, digamos, con muestras más significativas de pacientes para poder tipificar bien todas estas manifestaciones. Muchas gracias.